verdad, Señor. Bendito eres Jesús. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. En adoración, Hijo de Dios, recibe pertenece a ti, Señor. Dile una vez más con tu voz: quiero levantar. Quiero levantar. Santidad y amor, en santidad y amor, Padre, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, mi vida y me
la gloria. Toda la gloria, la honra y honor. Recíbela hoy, Jesús. Dáselo bien fuerte a quien todo merece. Nos humillamos delante de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a preparar nuestro corazón para este encuentro contigo el día de hoy, Señor. Queremos ser receptivos a tu verdad, Señor. Queremos ser hacedores de ella, Señor. Enséñanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Te bendecimos, Padre Santo. En el libro de Jonás. Concluimos hoy en el libro de Jonás, capítulo 4. Es nuestro último mensaje sobre el libro de Jonás. Con él quiero dejarles saber también que a partir de la semana que viene comenzamos una serie sobre Navidad, que concluiremos el día 25 de diciembre, que es justamente domingo. Así que comenzamos el domingo entrante y terminamos el 25 con esta serie de Navidad allí. Nosotros hemos venido hablando sobre los 3 capítulos de Jonás y hemos venido tratando el tema sobre corriendo de o hacia. Y en este sentido es corriendo de Dios o corriendo hacia Dios, ¿verdad? Y el primer sermón que hablamos fue corriendo de Dios. Jonás sale huyendo del llamado que Dios le hizo de ir a Nínive. La segunda semana fue allí la oración que hizo Jonás en el capítulo 2, corriendo hacia Dios. Básicamente no caminando ni nada de eso, sino corriendo en su pensamiento, clamando a Dios en esta oración, ¿verdad? Por el socorro, por el auxilio de Dios. Y la semana pasada vimos corriendo con Dios, porque ya el capítulo 3 tiene que ver con que Él obedece. Dice, yo voy a pagar los votos que dice, voy para Nínive y bueno, allí va a dar el mensaje cabal que Dios le dio y lo está exponiendo en Nínive y Dios está respaldando este mensaje allí. Y dijimos la semana pasada, para refrescar solamente, que Dios da segunda, terceras y hasta muchas oportunidades a aquellos que regresan a Él mientras hay tiempo. Eso lo hablamos la semana pasada. Dios da primeras, segundas, terceras, cuartas oportunidades a todos aquellos que regresan a Él mientras hay tiempo. Un día el tiempo se va a acabar. Entonces hay que aprovechar el tiempo ahora. Y dijimos también la semana pasada que el que corre con Dios verá milagros sobrenaturales en condiciones normales. ¿Ok? Condiciones normales como usted y hoy, usted y yo hoy. Estamos en condiciones normales, viene de su casa acá y Dios sigue haciendo la obra en nosotros y en medio de nosotros constantemente. Pero muchas veces nosotros le ponemos más atención o le ponemos más cuidado a aquellos milagros potentosos, aquellas cosas grandes, ¿verdad? Aquellas cosas que decimos, wow, tremenda sanidad. Sí, gloria a Dios por esa tremenda sanidad. Gloria a Dios por esa provisión espectacular que no nos contábamos con ella. Pero ¿y qué tal del milagro de todos los días? Esos pequeños detalles de la vida de todos los días donde Dios es fiel, donde Dios sigue obrando. Aquellas personas que tienen ciertas enfermedades y que Dios les regala un año más, les regala un día más, es un milagro. Dice, yo doy gracias a Dios por hoy. Entonces, en esos pequeños, ese fue el enfoque que nosotros dimos en este tercer mensaje. Y terminamos con una pregunta, ¿con quién estás corriendo hoy? Y la idea es que no estemos corriendo de Dios, sino que estemos corriendo
hacia Dios y con Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Que estemos corriendo con Dios allí. Ahora, hoy terminamos con este último mensaje del capítulo 4. Y en realidad, si el libro de Jonás hubiese concluido con el capítulo 3, hubiese sido un terminar espectacular, ¿verdad que sí? Porque cuando usted lee el capítulo 3, lo vimos la semana pasada, tremendo avivamiento en Nínive, donde se arrepienten las personas, el rey también se arrepiente, proclama ayuno, proclama a ver si Dios tiene misericordia de ellos, y sería un final glorioso allí espectacular. Pero la realidad es que no terminó con el capítulo 3, sino que hay un capítulo 4. Hay un capítulo 4 donde vemos a un Jonás que camina ahora con Dios, pero camina en desacuerdo con Dios. Ahora camina con Dios, sí. Estuvo caminando en el capítulo 3 con Dios, pero a mediado, dentro de este capítulo, llegamos al capítulo 4 y sigue caminando con Dios, pero ahora en desacuerdo con los planes de Dios. No está de acuerdo con lo que Dios pudiera hacer en Nínive. Y esto él lo refleja aquí en este capítulo 4 aquí. Y de hecho, el capítulo 4 va terminando su narración y nos deja como un suspenso de lo que Dios ha estado hablando con Jonás allí. Y nosotros pues tendríamos que estar especulando en algunas de las cosas, lo cual no es bueno ni es saludable con relación al terminar de ese capítulo 4, de ese desacuerdo que ellos tuvieron y de las lecciones que hay aquí. Así que yo he titulado el mensaje de hoy, último es corriendo en desacuerdo con Dios. Y la pregunta que nosotros podemos hacernos hoy es, ¿se puede correr en desacuerdo con los planes de Dios? Bueno, de acuerdo al libro de Jonás, se puede correr. Ahora, que al final Dios haga su soberana voluntad, Él la va a hacer. ¿Sí o no? O sea, Dios va a hacer su soberana voluntad, lo quiera Jonás o no lo quiera Jonás, lo quiera usted o yo no lo quiera. Pero podemos estar en desacuerdo. A mí no me gusta eso. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué Dios lo hizo así? ¿Y por qué Dios le permitió a aquel esto y a otro otra cosa? Y a aquella iglesia esto y a aquellos hermanos lo otro. ¿Y a nosotros qué? Y entonces no estamos de acuerdo muchas veces cómo Dios va entretejiendo las cosas porque queremos que se haga como nosotros pensamos o como nosotros queremos, como nosotros tenemos una filosofía de vida eclesiástica dentro de la iglesia que debería suceder las cosas. Yo creo que el libro de Jonás sí nos enseña que sí, el libro de Jonás, y lo dijimos en el capítulo 1, el tema principal es la soberanía de Dios, no es ni la ballena, no la ballena, el gran pez, ¿qué ballena? Es el concepto de ballena. El gran pez, la desobediencia de Jonás, básicamente lo que vemos en el libro completo es la soberanía de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros podamos correr en desacuerdo con Dios y todavía correr con Dios? Bueno, yo creo que pasa más a menudo de lo que nosotros pensamos. Porque Jonás fue a Nínive, pero fue a regañadientes. No quería ir mucho. De hecho, Jonás no se desbordó de alegría por ir a Nínive. Jonás fue a Nínive en obediencia al voto que hizo, que dijo, yo pagaré mis votos, yo voy a ir a Nínive porque esto es lo que Dios me ha pedido que haga. Pero él no fue realmente porque tenía tremendo gozo para ir allí a Nínive. Y es posible que estemos en la iglesia por complacer a alguien, porque nos sentimos bien, pero no porque disfrutemos la coinonía entre los hermanos. No porque disfrutemos el adorar juntos. Es posible aún que personas sirvan a Dios, no solamente aquí, sino en cualquier iglesia. Y lo hagan por las razones equivocadas. O simplemente porque vieron que hay una necesidad y necesitan servir, pero no están de acuerdo. No están de acuerdo
con ello. Es posible que hagamos cosas en el reino que no estamos de acuerdo con Dios. Perdonar, yo te perdono, pero ¿sabes qué? Como dice el famoso dicho, pero no olvido. Bueno, pero el hecho es que si vas a perdonar, cuando te recuerdes de lo que pasó, no lo recuerdes de la misma manera. Ese es cuando hay perdón. O sea, no estamos diciendo que tenga una amnesia de que se me olvidó todo lo que me hiciste o todo lo que dijiste. No, sabemos que eso no va a suceder así, sabemos que eso va a estar presente ahí, pero cuando usted lo recuerda, no te va a causar esa molestia de aquello que realmente te provocaba al principio, sino que ahora, porque usted perdonó de corazón, de verdad, usted lo recuerda y dice, ya no me molesta, ya no, aquello didn't bother me en mi corazón. ¿Ve? Entonces es diferente. Ahí es cuando usted sabe que realmente ha perdonado y que sí sigue aquí latente, porque eso definitivamente no se va a borrar allí, mis queridos hermanos. La verdad es que casi todos nos ha pasado esto. Pero debemos estar conscientes de algo que yo he mencionado aquí en anterioridad y que yo creo que usted conoce. Dios no nos ha llamado a entenderlo todo. ¿Verdad que sí? Dios no nos hay muchas cosas en la palabra de Dios que nosotros no las vamos a poder explicar completamente. Hay muchas cosas que no las vamos a poder entender completamente o explicar cabalmente allí donde la persona quede totalmente satisfecha. Pero lo que sí Dios nos ha llamado a nosotros es a ser obediente a su instrucción y a creerle a Él. Si Él dice que Él nos ama, si Él dice que quiere lo mejor para ti y para mí, si Él dice que tiene planes para ti y para mí, si Él dice que tu vida está en sus manos seguras, si Él dice que Él te ha perdonado, es porque verdaderamente Dios te ha perdonado. ¿Ve? Entonces Él nos ha llamado a esto, a serle obediente a su instrucción, a lo que nos dice Él en su palabra con relación a nuestras vidas y los planes que Él tiene para nosotros. Por eso es que nuestra fe, yo entiendo que somos seres emocionales, tenemos sentimientos y somos expresivos, pero yo tengo mi fe basada en mucho más allá de una emoción. Mi fe está basada en una convicción total, absoluta, en lo que dice Dios, en su palabra acerca de mí y de Él. Yo no puedo estar basándome en otra. Ahora, claro que llega un momento a veces donde veo la grandeza de Dios y lloro. Y me emociono. Y cuando hay un canto. Y cuando suceden cosas. También, claro que sí. Pero está por encima de eso. ¿Por qué? Porque ya usted lo sabe. Usted lo ha escuchado antes. Porque usted ha estado expuesto mucho tiempo al Evangelio. Porque los sentimientos y las emociones fluctúan, varían. Dependiendo muchas veces de las circunstancias en que nosotros nos encontremos. Mira, este día así como está hoy, lluvioso y medio que frío, es un día medio melancólico. ¿Sí o no? Y jala un poquito de tristeza, un poquito así, como para quedarnos en casa, como un chocolate y una sopita caliente, dice la hermana, ¿verdad? Entonces empezamos a recordar y el país de uno, y hermanos y familia, y es así, es así. Pero ¿sabes qué? Usted tomó una decisión por encima de cualquier sentimiento. Es decir, ¿sabes qué? A pesar de la lluvia, el frío, lo que sea, voy a la casa de Dios hoy. ¿Ve? Eso fue una decisión basada en una convicción que usted tiene de venir y adorar a Dios. Jonás comenzó su capítulo 3 dando un mensaje fiel, cabal, y al ver la reacción del pueblo y al ver la reacción del rey, se enojó. Se enojó. Al ver que Dios no hacía absolutamente nada de lo que había dicho, claro, todavía no había llegado el límite de los 40 días, ¿no? Por supuesto. O sea, si vamos viendo y analizando el capítulo 4, pues todavía no había llegado.
el límite de la fecha, y por eso él va y se sienta fuera de la ciudad a esperar a ver qué iba a pasar, ¿no? Pero lo que sí le llama la atención a Jonás es que cuando él ve el arrepentimiento del pueblo, el edicto del rey, que también se había arrepentido, dice, yo sé por dónde viene esto. ¿Y sabe por qué él sabía por dónde venía aquello? No porque el pueblo de Nínive fuera bueno, simplemente porque él conocía el carácter de Dios. Como él conocía el carácter de Dios, que era un Dios misericordioso, un Dios bueno, entonces él dice, no, esto es lo que yo te decía. Ahí es que entra, ¿verdad? Esta oración que él tiene y este desacuerdo que básicamente él tiene. Porque, hermano, si usted ve la oración que tiene Elías aquí en el versículo del 1 al 4, ¿verdad? Porque consta de dos partes, del 1 al 4 es donde está todavía en la ciudad y del 5 en adelante ya está fuera de la ciudad. Pero estas oraciones que él tiene en este capítulo 4 son muy diferentes a la oración del número 2. En este capítulo 4, ¿ok?, es muy diferente a las que él había hecho en el capítulo 2. Por esta razón, hermanos, este capítulo es tan difícil de interpretar. Realmente hay bastante dificultad a la hora de interpretar el capítulo 4 por algunas cosas que están envueltas en él. A decir verdad, estos conflictos que tuvo allí Jonás, no solamente los presentó Jonás, ¿ves? No solamente los presentó Jonás, porque Elías también presentó conflictos internos. También Moisés presentó conflictos internos, donde no estaba muy de acuerdo en hacer todo aquello que Dios le estaba pidiendo. Tenía emociones encontradas, tenía confusión. Otro que tenía conflictos internos en la Escritura era Caín al principio, cuando nosotros lo vemos en Génesis, donde Dios allí le habla y le dice, no hagas esto. Y todavía él persistió en ir a darle muerte a su hermano por aquellos conflictos internos que habían. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo en que Dios aceptara la ofrenda de uno y la del otro no. ¿Por qué no la mía, no? ¿Por qué la de él? Yo no estoy de acuerdo con usted, Dios. ¿Sabe? Jonás le preocupaban varias cosas. Según algunos comentaristas bíblicos, otros no dice que eso no era realmente lo que le preocupaba a Jonás, pero algunos comentaristas bíblicos dicen que él pues no quería ir allá simplemente porque básicamente lo que él quería era que Dios aniquilara a este pueblo, porque ellos eran archirrivales de Israel. Los asirios eran unas personas demasiado crueles, y no solamente crueles, pero ellos hicieron algo que ha marcado a Israel. No solamente eran crueles a la hora de someter a las naciones, sino que específicamente en Samaria cogieron y se llevaron a todo, la gran mayoría de la parte de las 10 tribus del norte que estaban ubicadas allá, se las llevaron y los suplantaron con ellos, tratando de borrar toda herencia, borrar todo lo que tuviera que ver allí con Israel. Y de allí entonces en aquellos lugares salen los samaritanos. O sea, Israel realmente no tenía mucho deleite, mucho gusto, y Jonás tampoco. Eso es por un lado. Por otro lado, otros comentaristas piensan y dicen, bueno, Jonás no quería mucho ir allá tampoco, porque su reputación como profeta en Israel se iba al piso. O sea, ¿qué tal su reputación profética?
¿Cómo vas a estar profetizándole a tus enemigos? Esos son comentarios de personas con relación a ello. Por otro lado, algunos comentaristas bíblicos también han visto en esto de que los hebreos consideraban que la salvación, y hasta la fecha algunos de ellos, solo es para Israel, no para el resto del mundo. ¿Ve? Entonces no quería ir allá. Esas son algunas de las razones por la cual no había ido allá. Pero a pesar de eso, gracias, a pesar de eso, su predicación fue cabal, su predicación fue íntegra. Él no dejó de decir lo que tenía que decir, a pesar de que él pudiera tener cierto temor en su corazón de que Dios iba a hacer lo que finalmente hizo. A pesar de que él conocía el carácter de Dios, él fue fiel y trajo su mensaje allí. Ahora, yo quisiera que usted piense en esto, porque ahora es que creo que podemos ir entrando un poquito más en la aplicación personal para nosotros. Yo creo que Jonás se enoja, se disgusta con Dios, no tanto porque Él lo perdonaría, no tanto porque Nínive fuese un peligro para la nación de Israel. Yo no creo que tanto fuese por eso realmente allí. La verdad es que la mera destrucción de Nínive no hubiera salvado a Israel. Si Dios hubiese decidido de no perdonar a Nínive, igual lo hubiera aniquilado completo como dijo que lo iba a hacer, ¿verdad? Aún así, Israel no se hubiese salvado de la disciplina de Dios. O sea, que este argumento con relación a que decir, bueno, ¿sabes qué? Jonás no quería ir a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque estos eran rivales o eran enemigos de Israel y bueno, para que Dios los exterminara. Eso, no creo que ese fuese verdaderamente el conflicto interno de Jonás allí. Porque el verdadero problema de Israel no era Nínive, ni eran los asirios, no eran tampoco los de Babilonia posteriormente. El verdadero problema de Israel era su pecado. Y de eso no los iba a poder librar ni los de Nínive, acabando Dios con Nínive, acabando Dios con Babilonia o acabando Dios con los asirios. El verdadero problema de Israel era su pecado. Eso era lo que los estaba destruyendo. Y de hecho, hermanos, por eso es que Dios envía a Babilonia a llevarse cautivo a los de Judá. Por eso es que el rey Sennacherib de los asirios llegó casi hasta la puerta de Jerusalén, después ya de haber conquistado a Samaria, a las 10 tribus del norte, y por poco conquistan a Judá, salvo que Dios había dado palabra. Y fue esa noche donde murieron 185,000 asirios y se regresaron. Salvo que Dios había prometido que no iban a entrar allí. Y eso lo estamos viendo nosotros en los estudios bíblicos de los miércoles en la noche en el libro de Isaías allí. Por lo tanto, aunque este pueblo de Nínive representara una amenaza nacional para el pueblo de Israel, ese no era verdaderamente el peligro de Israel. El peligro de ellos era su propio pecado. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros, hermanos. Pensamos que nuestro problema es tal cosa, que nuestro problema es tal persona, que nuestro problema es aquello, que si esto no estuviera, que si no hubiese pasado esto, no tuviéramos problema. Y eso no es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque si no estuviera esta persona, estaría otra persona. Y si aquello no hubiera pasado otra cosa. Y se lo hubiésemos atribuido a cualquier otra cosa o a otra persona. ¿Sabe? Porque la verdad es que no queremos admitir muchas veces nuestros errores.
No queremos admitir nuestros errores, no queremos admitir nuestro pecado. ¿Okay? Ese es el verdadero problema allí. Es más fácil culpar a los demás, a otras cosas, que enfrentarnos con nuestro propio dilema. ¿Por qué no quería ir el profeta a Nínive? Yo te lo dije. Yo te lo dije. Tú no querías, porque tú eres un Dios demasiado bueno. Yo lo sabía. Así va a comenzar el versículo 1. Enfrentar su propio dilema del egoísmo. Por ahí es que va la cosa, hermano. No hay nada mejor para la sanidad del alma que ser sinceros con Dios y abrirle el corazón sin reserva. Y dejarlo que Él obre, dejarlo que Él sane, dejarlo que Él haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Pero sin reserva, de todas maneras Él lo conoce todo. De Él no podemos esconder nada. No hay ningún pensamiento, por profundo que sea, que Él no lo conozca. No hay cosa que Él no sepa de tu vida y de mi vida, aunque nosotros no se la hayamos comentado a nadie. Entonces lo mejor es abrir el corazón, ser sincero con Él, hablar con Él y dejar que Él obre en nuestras vidas allí. En esta segunda oración, Jonás se enfrenta al verdadero dilema. Y yo creo que su verdadero dilema en esta oración, donde él habla, es muy diferente a como habló anteriormente con Dios. Lo primero que le quiero compartir a usted hoy es que Jonás ama la misericordia de Dios, pero cuando es hacia Él. ¿Claro? Sí. Mire la oración que él hizo en el capítulo 2. Allí estaba citando los salmos, citando lamentaciones, citando todo cuanto había de la grandeza de Dios. Pero también así hacemos nosotros. También así hacemos nosotros, hermano. Qué bueno, qué bondadoso es Dios. Qué perdonador es Dios. Él me salvó de ahogarme en lo profundo de estas mares. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios que tuviste, gracias mi Dios porque tuviste misericordia de mí. Gracias porque me perdonaste mi desobediencia y me diste una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. Gracias Dios mío porque no has hecho conmigo como yo merecía, ¿verdad? Porque tus misericordias me alcanzaron. Señor, aquí apelo a tu salmo que tus misericordias son nuevas cada mañana, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bueno, Jonás hizo esto. Jonás hizo esto. Ahora, ¿qué tal cuando Dios comienza a prosperar a tu vecino? Y Dios le comienza a bendecir. ¿Y qué tal cuando Dios comienza a bendecir a un compañero de trabajo que apenas llegó hace un año? Y yo llevo 20 años en este país y todavía no puedo ver la luz del sol. Pero Dios ya prosperó a este que lleva 2 años aquí. Mire cómo anda. Mire qué carro maneja. Mire, ya se compró esta casa. Pero no, póngale cuidado porque así pasa, hermano. Quiero que Dios bendiga a mi familia, que me bendiga a mí, que bendiga a los míos, que me vaya bien a mí, que prospere mi negocio, que mi familia ni siquiera le dé un catarro. Sí, Señor, yo quiero que tú bendigas a mi vecino, yo quiero que tú bendigas a mi hermanito de la fe, yo quiero que tú bendigas a aquella iglesia, pero no tanto como nosotros un poquito más. ¿Sí o no? ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces esa es una actitud interna que nunca la verbalizamos, pero que está ahí. Si somos sinceros con Dios en el corazón. Yo no estoy diciendo de todos, ¿ok? Yo no estoy diciendo de todos. Pero Jonás quería bendición para él, para su pueblo. Pero que Dios no bendijera tanto a Nínive, no tanto así Dios. No tanto así Dios. Yo sabía. Él lo dice aquí. Dice el versículo 2, si usted lo tiene allí. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Porque este capítulo 4 nos ayuda a entender
¿verdad? Su reacción en primera instancia en el capítulo 1. ¿Ve? Nos ayuda a entender. Y sigue diciendo allí, lo que yo te decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres ¿qué? Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Tenía a Éxodo capítulo 34 en mente, versículo 6, dice al pie de letra allí en su Biblia, ¿verdad? Él conocía de la misericordia de Dios, del amor de Dios. ¿Sabe qué? Por eso yo no quería ir allá. Yo no quería ir allá por eso. Porque yo sé que si ellos tenían una reacción a tu palabra positiva, tú los ibas a perdonar. ¿Ah? Fíjate, de hecho, Dios le dijo a Abraham, cuando estaba hablando con Abraham allá por la razón de Sodoma y Gomorra, por su sobrino Lot. Bueno, si hay 10 justos, yo lo perdono. No, yo no le hago el mal que le voy a hacer a esto. Pero es que ni siquiera 10 justos habían. Ni siquiera 10 justos habían. En cambio, Dios les dice aquí al final, en el versículo 11, dice, en cambio en Nínive hay 120,000 personas que no saben distinguir entre la mano izquierda o la mano derecha. Claro, hay tela para cortar también en eso, por eso le digo que este capítulo es un poco difícil, ¿verdad? De varias interpretaciones y razonamientos que hay con relación a quiénes eran estos, ¿verdad? Que se refería aquí. Pero si nos quedamos y nos quedamos con lo que dice, que Dios decidió perdonar, porque habían 120,000 personas que todavía quizás estaban en ignorancia, o quizás porque, como dicen algunos autores, eran niños que no sabían discernir entre el bien y el mal, o otros eran que dicen que porque realmente eso no era toda la población. Si eran 120,000 niños, pues entonces la población sería 600,000 y todo este tipo de cálculos, etc. A mí eso realmente no me quita ni me da. Lo que me dice a mí es que Dios tiene misericordia. Y Dios encontró en aquel lugar más de 120,000 personas que no sabían distinguir entre una mano y la otra. Y por eso, por el arrepentimiento genuino de su corazón, Dios decidió perdonar. ¿Ve? Y Jonás dice, no, yo no quería ir por eso. Jonás, versículo 1, se enojó, se molestó, se enfureció, ardía, es la traducción, ardía. Pero lo peor de todo es contra quién se molestó. ¿No? Porque está aquí en la Escritura. Se molestó nada más y nada menos que con Dios. ¿Y cuál fue el motivo de su molestia, de su quejar? Versículo 2 lo contesta. Porque sabía yo que tú eres clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Se enoja con Dios porque Dios es bueno. Pero tiene segunda parte, porque es bueno para con los demás. ¿Eh? Se enoja con Dios porque no por el simple hecho que sea bueno. Porque que sea bueno me conviene, es bueno para mí. Pero que es bueno para con los demás, con estos enemigos, con estas personas. Por eso le estaba diciendo que el verdadero problema de Israel no eran los ninivitas, no eran los asirios. Se enoja porque Dios fue bueno con ellos. El verdadero problema de Israel era su pecado. Su pecado los estaba destruyendo, y así pasa con nosotros. Nuestro verdadero problema no es los demás, o aquel que me hizo esto, o aquellos que me hicieron lo otro. Soy yo que tengo que lidiar con mi dilema. A mí me gusta mucho que tú seas bueno, pero no tanto con los demás. ¿Sabe? Esa es la actitud egoísta de la cual nosotros estamos plagados hoy en nuestra sociedad.
Nosotros estamos plagados de esta actitud egoísta en nuestra sociedad hoy. En este mundo que vivimos, especialmente póngale atención ahora a los anuncios de propaganda en los comerciales para que usted vea. Para que usted vea cómo te van a bombardear tu mente de que tú necesitas esto, que tú te lo mereces. Que tú te lo mereces. ¿Por qué? Porque todo se trata acerca de mí, de cómo tú te sientes, de que tú te lo mereces, que tú puedes, que tú vales mucho por lo que has logrado y tienes. No solo es un mensaje materialista, sino que busca independizar al hombre de Dios. Busca independizar al hombre de Dios. Tú te lo mereces. Tú puedes. Tú puedes hacer esto, pero no es así, hermano. Para mí, manera de entender esto, y yo puedo estar equivocado, por supuesto, ¿verdad? Puedo estar equivocado. Pero el verdadero motivo de esta filosofía es aislar al hombre lo más que se pueda de Dios. Lo más que se pueda de Dios. Porque así el hombre permanece en un estado perdido, sin rumbo, sin dirección, sin propósito, y es fácil de manipular, de llevar por aquí, de llevar por allá, de esto que lo otro. ¿Okay? Una vez que esta filosofía te la van insertando desde niño, independizando al hombre de Dios, no es solamente a veces lo que oímos y decimos, no, porque todo este mercadeo, todo este tipo de cosas es puro materialismo. Sí, sí, es cierto, es puro materialismo. Entonces eso no hay lugar a duda, ¿cierto? Pero más allá del materialismo, una filosofía que está detrás de todo esto es aislar al hombre de Dios, para que cada vez dependa menos de Dios y más de todo aquello, de sí mismo. Para que encuentre gozo, placer en esas cosas que son temporales, momentáneas, y que le haga creer que ahí está su verdadera felicidad. ¿Sabe? Estas actitudes egoístas, centradas en sí mismos, se ven por donde quiera en la Biblia. ¿Se recuerdan el caso allá en Segunda de Reyes, capítulo 7, de Nabal? ¿Se acuerdan de Nabal? Cuando el rey David andaba huyendo de Saúl y que fue buscando comida que se le diera allí para él y sus soldados. Y Nabal dijo, no, yo no te voy a dar nada. Y lo que tenemos es para nosotros nomás. Y gracias a Dios que su esposa salió después y lo alcanzó en el camino. Y le dijo, mira, mi señor, perdone, que no hagas así tal cosa, papá. ¿Verdad? Y después resultó ser esposa de David, ella allí. La actitud de Jacob y Juan en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que decían ellos ahí en el Nuevo Testamento? En Marcos capítulo 10, versículo 37. No, yo quiero que cuando tú vengas estemos uno, decía la mamá, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los demás se sienten atrás, en la grada. Pero aquí, ¿por qué? Porque todo es. Y sabe que esa actitud es natural del hombre caído. No somos perfectos, ¿verdad? No somos perfectos. Pero eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que no nos oculta estas cosas, que no suelen ser tan magníficas y tan elegantes. Pero eso es lo que le da veracidad a la palabra de Dios, que no nos oculta cosas que han pasado los seres humanos. Y hombres de Dios que han sido usados por Dios allí. Hay una parábola que lo ilustra muy bien esto del egoísmo en el Nuevo Testamento, y ella está en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 31, y usted la conoce muy bien, que es la parábola del buen samaritano. ¿Se recuerdan de esa parábola?
donde aquel intérprete de la ley viene y le pregunta allí a Jesús, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y bueno, ellos tienen esta conversación y Jesús le dice, ¿cómo dice la ley? Y él le dice allí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo, aquí agrega, como a ti mismo. Entonces, pues para la primera parte de Deuteronomio 6, él no tenía problema, pero cuando viene esta segunda parte, él quiere ir una milla extra y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y entonces ahí es que sale esta parábola, ¿verdad? Donde Jesús cita a aquel hombre que fue asaltado por ladrones camino de Jerusalén a Jericó, allí. Y lo primero que él pone como ejemplo es a un sacerdote. Y el sacerdote, lo ve y nada, no le presta auxilio y sigue de largo. Después pasa un levita y también sigue de largo. Pero entonces Jesús pone el ejemplo del samaritano. Pero entonces pasa un samaritano, se detiene, va, lo ayuda. No solamente venda sus heridas, pero que también lo pone sobre su cabalgadura y va y lo lleva allí a este lugar de hospedaje y lo deja allí con todo pago. Y si algo todavía le debía, que se lo dijera a él y no había ningún problema, que él lo iba a costear. Estoy parafraseando esta historia, ¿verdad? Allí Jesús le hace la pregunta al intérprete de la ley y le dice, ¿quién de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió, muy bien, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús viene y le dice que ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, lo que le está diciendo es, ve y tú y haz lo mismo y ten misericordia de todos y no solamente de los tuyos. No solamente de unos pocos, no solamente de un núcleo, no solamente de aquellos que tienes química, no solamente de aquellos nacionales tuyos, sino de todos. Ten misericordia. Haz lo mismo. No pienses tanto en ti mismo, piensa en los demás. Jonás estaba tan enojado por la misericordia de Dios que había mostrado para Nínive, que dice el texto que prefería morir. Quítame la vida. Quítame la vida. Está en desacuerdo con el perdón de Dios y se va fuera de la ciudad. Y allí preparó una enramada y allí se sentó a ver si Dios cambiaba de opinión en el transcurso de los días. Dice, bueno, tal vez Dios decida mandar fuego del cielo y quemarlos a todos, pero voy a esperar aquí el plazo de los 40 días. ¿Verdad? Quizás esa estadía de él allá afuera, y esto ya sí sería especular, ¿ok? Pero separe lo que es especular de lo que dice el texto. El texto dice que estuvo allá afuera, hizo una enramada y allí se sentó a ver lo que Dios hace. Pero quizás allí estaba esperando a ver si no solamente Dios cambiaba de opinión, pero en algún momento ellos van a fallar. Y cuando ellos fallen, ahí va a llegar la disciplina de Dios. ¿No les parece que a veces así, cuando vemos que a alguien le va demasiado de bien, dicen, déjalo, dale tiempo. Dale tiempo, tú vas a ver. Se va a estrellar, en cualquier momento se estrella. Pero lo hacemos de una manera sarcástica porque hasta nos decimos que, o pensamos como que hasta gusto pareciera que le da a alguien cuando un hermano en la fe, falla. Qué mal, ¿verdad? Qué mal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, nada de egoísmo. Lo que quieres para ti, lo quieres para los demás. Y si Dios decide bendecir a alguien mucho más que a uno, gloria a Dios por ello. Bendícele tú también. Bendícele tú también, alégrate con él. Mire, la segunda parte de este capítulo tiene que ver más con Jonás que con Nínive, básicamente, ¿cierto?
Dios muestra misericordia para con todos, incluyendo una vez más para Jonás. Dice el versículo 6, si usted tiene allí su Biblia, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente. Bueno, hermano, la calabacera no se sabe exactamente cómo sería, ¿verdad? Muchos dicen que pudiese parecerse a una planta de ricino, que es una planta de tallo suave, que crece rápido en estos lugares áridos y que su hoja es bien ancha, ¿verdad? Pero como que su tallo es bien suave, por eso es que el gusano también puede hacer su estrago allí, desde la raíz, ¿verdad? Pero que crece muy rápido allí. Ahora, lo interesante de esto es, si fue esa planta resino o otro tipo de planta, es que esta es, en todo el libro, la única vez que vemos a Jonás alegre. Sí, esta es la única vez que él estaba alegre. Pero analice por qué él estaba alegre. ¿Cuál era el motivo de su alegría? El motivo de su alegría tenía que ver con él. Ahora él tenía sombra. Tenía un problema real. Había calor, estaba afuera, quizás la enramada no le daba lo suficientemente sombra para él, y ahora esta calabacera entretejió allí y había frescura debajo de aquella enramada, ¿cierto? Pero no importa si había frescura o calor, el motivo es que él ahora está alegre, porque tiene que ver con él. Una vez más el sentimiento egoísta dentro de Jonás allí. Dice el versículo 7, y sabe, Dios proveyó para Jonás una calabacera. Todavía tenía misericordia de él. Y dice el 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano al cual hirió la calabacera y se secó. Y algunos dicen pues que estos gusanos obran desde la raíz, ¿verdad? Que allí se comen y ya de ahí se seca todo, ¿verdad? Pudiera ser que fuesen las hojas. Yo en realidad no lo sé, pero lo que sí sé fue que Dios lo preparó y hizo su trabajo para lo cual Dios lo preparó, ¿verdad? Y dice el versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y volvió Jonás a desear la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Algunos comentaristas bíblicos dicen que este es un tipo de viento llamado siroco, que es un viento muy seco que fatiga en el desierto y que es muy común allí, que también viene cuando este viento sopla, también trae arenilla con él y es bien molestoso allí en el desierto, ¿verdad? Así que ahora Jonás vuelve a desear la muerte. ¿Por qué? Así como usted analizó que él se puso alegre, analice por qué ahora desea la muerte. Porque le volvieron a quitar la comodidad. Y ahora no tenía que ver ni con el Nínive, en este caso específico. Ya era algo de él dentro. Primero me das la calabacera, me alegré muchísimo porque estoy cómodo, estoy bien ahora, ¿verdad? Ahora me quitas la calabacera. ¿Qué te pasa, Dios mío, conmigo? Yo creo que hay muchas cosas, ¿verdad?, dentro ahí que uno puede aprender de este descontento a veces que tenemos dentro. Dice el versículo 9, entonces habló Dios aquí, ¿verdad? Y le dijo Dios a Jonás, tanto te enojas, por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Bueno, básicamente Dios tenía un propósito con la calabacera, el gusano y el viento, por supuesto, y nosotros lo sabemos, ¿cierto?
Nosotros sabemos que Dios tenía un propósito con ellos. Pero Jonás estaba envuelto en esto y no veía más allá de esto. O sea, él solamente veía su parte que le afectaba a él. Y no lo que le afecta a los demás. En estos 3 versículos del 6 al 8, vemos el preparativo de Dios con el único fin de darle una lección a Jonás. Darle una lección a Jonás, dejarle ver a Jonás que Dios no va a actuar como él. Dios preparó todo alrededor de Jonás porque también tiene misericordia de él. Y además de eso, porque él desea el bien de Jonás y no el mal de Jonás también. Ahora, ¿cuáles serían algunas de las lecciones que nosotros pudiéramos aprender de aquí, de estos versículos rapidito? En primer lugar, que Dios está en control de todas las cosas y las usa no para nuestro mal, sino para nuestro bien. Dios no desea tu mal ni mi mal. No. Y segundo, que a pesar de nuestras imperfecciones, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. A pesar de que usted y yo a veces nos hemos estado en desacuerdo con Dios con algo en nuestra vida que ha permitido o que no ha permitido, que nos ha dado o que no nos ha dado, o que haya hecho algo en la vida de otras personas y quizás no estamos muy tampoco happy con eso, todavía Dios sigue teniendo misericordia de nosotros, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y lo mostró con Jonás también. Pero encontramos una última lección en estos últimos versículos del 10 al 11. Dios desea que todos corran hacia Él. No solo Jonás, sino también el pueblo. No solamente Jonás, no solamente el pueblo de Nínive, pero tú y yo también. Dios desea que todos corramos a Él allí. Dice el versículo 10 y 11. Y dijo Jehová, ya sigue en el diálogo con Jonás. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Mira cómo Dios se lo está poniendo para que abrirle los ojos, porque Él no está viendo. Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dios, en un acto de misericordia, nuevamente procede a darle una explicación a Jonás sin tener necesidad de dársela. ¿Sí o no? Dios no tenía por qué explicarle a él eso. Porque Dios es soberano, Él puede hacer con lo que es de Él como Él quiera. ¿Sí o no? Pero Dios en un acto de misericordia para Jonás, todavía le explica y le dice a Jonás para que él abra los ojos y entienda que él no va a actuar como actúa Jonás, porque él no es hombre. Porque sus caminos de Dios no son nuestros caminos, ni su pensamiento es nuestro pensamiento. Jonás, yo no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Porque mi amor, Jonás, es diferente a tu amor. ¿Ve? Confronta a Jonás con su corazón. Eso es lo que hace él. Él le dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? ¿Verdad que no? No. ¿Trabajaste tú en ella? ¿Verdad que no? No. ¿Cuidaste y le diste crecimiento a ella? No, ¿verdad? No. Entonces, tú no tuviste nada que ver con ella. ¿Cuál es tu problema ahora? Tu problema está dentro de tu corazón. ¿Ves? Eso es lo que Dios lo está llevándolo a esto. Y eso lo está haciendo Dios en un acto de misericordia y de amor que tiene por ti y por mí también. Cuando Dios, a cada rato usted y yo metemos el delicado pie, cometemos errores. Y Dios constantemente te sigue mostrando aquí en su palabra. Tú merecías otra cosa. Esos pensamientos que tú tienes merecen esto. Pero yo, que amo diferente al mundo, todavía he decidido darte una oportunidad más. Todavía yo he decidido que tú corrijas eso en tu vida.
Todavía yo quiero darte otra oportunidad más para que las cosas sean diferentes entre tú y tu familia, específicamente entre tú y yo. ¿Ah? Él no tiene necesidad de hacerlo, mas en cambio lo hace con nosotros constantemente. Así se lo hizo a Jonás. Así se lo hizo a Jonás. Por lo tanto, Jonás no tiene derecho alguno a cuestionar lo que yo hago con lo mío. El versículo 11 le expone la verdadera razón por la cual él preparó la calabacera, el gusano y el viento solano, para enseñarle a Jonás que Dios es soberano y puede hacer con lo de él lo que él quiera. Para mostrarle a Jonás que él no es como los hombres, ni sus caminos tampoco son como los de los hombres. Para mostrarle a Jonás que él desea el arrepentimiento de toda persona. Y para mostrarle a Jonás que él no es un Dios limitado a una sola nación, sino para todos. De hecho, algunos creen que ese es el mensaje fundamental de Jonás. Algunos creen que ese sería el mensaje fundamental de Jonás. Termino con esta meditación ahí, hermanos. El libro de Jonás termina Dios hablando y haciendo una pregunta al profeta que no se nos da respuesta porque termina ahí el capítulo 4 con ese versículo 11 donde Dios le dejó saber a Jonás esto, ¿cierto? Pero hoy nosotros sí podemos dar una respuesta a su llamado. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Jonás terminó allí. Pero el tuyo y el mío se está escribiendo todavía hoy. El tuyo y el mío se está escribiendo hoy todavía. Mientras tenemos vida, Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida y en mi vida. Y tú y yo tenemos hoy oportunidad de responder a su llamado allí. No importa en qué dirección corramos, Dios siempre corre con nosotros. Pero correr de Dios tiene consecuencias. O sea, no importa si estamos corriendo de Dios como Jonás, alejado de Él, Dios siempre va a correr con nosotros porque Él es soberano, Él es omnipresente y está en todo lugar y lo sabe todo, aunque estemos en el lodo cenagoso. Claro que las consecuencias van a ser diferentes. Cuando corremos de Dios, las consecuencias van a ser diferentes a cuando corremos hacia Dios. Habrá bendición, habrá perdón, habrá restauración. Y por último, Dios desea que corras a Él. Hoy te está llamando. Hoy Dios nos está llamando a todos, de diferentes maneras. A unos a salvación, si nunca has entregado tu vida a Cristo. Si Jesucristo no es el Señor de tu vida, hoy te está llamando a una relación personal con Él. Otros los puedes estar llamando a una relación más íntima con Él. Una relación más entregada, de más compromiso con Él. Otros los está llamando a ciertas áreas que solamente entre usted y Dios la conocen. Y Dios los está llamando a eso. Otros Dios los está llamando a hacer diferentes cosas. A servir. Pero de que Dios está llamando, Dios está llamando. Yo no sé cómo respondió Jonás a Dios después de este versículo 11. No lo sé. No nos dice la palabra aquí. Pero usted sí sabe cómo le puede responder a Dios hoy. Mi pregunta hoy es, ¿qué te impide correr a Él hoy? Pudiera ser un sinnúmero de respuestas que le pudiéramos dar. Pero te aseguro que no va a ser justificable delante de Él el hecho de que no queramos correr a Él. Él nos está llamando a cada uno de nosotros por nombre. Cada uno de estos capítulos tiene una enseñanza diferente, aunque todo se relaciona.
El mensaje central de este libro termina en este capítulo 4. Había almas allí que Dios tocó por el mensaje de Jonás. Y Dios decidió una segunda oportunidad para aquella nación. Claro, esa nación a aquello no le duró. Esa nación después, algunos dicen que fueron 37 años, otros van un poquito más allá, ciento y tantos años. Yo en particular pienso que sí, fueron 30 y tantos años. Volvió a lo mismo que estaba antes y Dios se encargó de ella. Llegó el juicio allí. Pero en aquel momento fue perdonada. En aquel momento fue perdonada. Porque hicieron lo correcto delante de Dios. Fue restaurada. Vamos a orar y mientras oramos, hable con Dios. Mi exhortación para ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás aquí. Todos en algún momento hemos corrido de Dios. Todos en algún momento quizás, pienso yo, hemos estado en desacuerdo con algo. Pero eso es un conflicto interno de nosotros por nuestra naturaleza imperfecta. A lo mejor nuestro desacuerdo es con el hermano en la fe y no con Dios, pensamos. Pero eso tiene un efecto dominó, porque si el hermano en la fe está haciendo lo que Dios le pidió que hiciera, entonces está en conflicto con Dios también. Entonces, todos hemos andado estos caminos. Alégrese por el bienestar y la bendición de sus hermanos. Denle gloria a Dios y que Dios los bendiga más. Si Dios desea perdonar, restaurar, bendecir, usar a otros hermanos, aún aquellos que están alrededor de nosotros en nuestro trabajo, alégrese con ellos. Si no son creyentes, apúntelos a Dios y déjeles saber que esa bendición tan grande que están disfrutando ahora y todo ese bienestar y todo eso que están teniendo, hay uno que los está bendiciendo. ¿Para qué? Para que usted se encargue de apuntarlos a Dios y que no sabemos en qué momento Dios puede hacer una obra en ellos. Pero dejémoslo. Y si tiene que ver con nuestros hermanos, aún más, hermanos, alegrémonos con ellos.